Hola a todos, mi nombre es Bruno Barrera da Silva, alumno del curso de Obligaciones 1 con el licenciado Luis Eduardo Paredes, y esta presentación va a consistir en el desarrollo del tema de la representación. Podemos estudiar esta institución jurídica desde dos posturas, como legitimación indirecta o con relación al contrato. Nos vamos a estar enfocando a la segunda manera del estudio en esta presentación. Tendremos que remitirnos hasta Roma para estudiar los antecedentes. Irónicamente, ellos no contemplaban la representación, lo que conocemos hoy como representación indirecta. Lo que ellos contemplaban era que los actos suceden en el patrimonio del representado, del representante, y luego posteriormente producen efectos en la esfera jurídica del representado. Esto, el mayor ejemplo son los actos que consumaban los alieni iuris para después producir efectos en la esfera jurídica del sui iuris. Posteriormente, con el incremento del comercio, fue necesario que se empezara a regular la representación. Y aquí pasamos a la jurisprudencia elegante de Hugo Grocio y al Código Napoleónico, donde el Código Napoleónico se pronuncia en su artículo 1984 que el mandato o procuración es un acto por el cual una persona da a otra el poder de hacer alguna cosa por el mandante. Ojo, porque aquí no se diferenciaba entre mandato y representación. Savigny y Winshade tuvieron dos posturas y se pronunciaron respecto al tema. Winshade explica que el representante imprime su propia voluntad sobre el acto y surte efectos en la esfera del representado. Por consecuencia, el acto podría ser invalidado por vicios en la voluntad del representante. Y por otro lado, Savigny sostenía que el representante era un mero nuncio o un mensajero, que posteriormente estudiaremos en las teorías de la representación. El BGB contempló los efectos de la representación, donde la declaración de voluntad que una persona haga en nombre de un representado dentro del ámbito de su poder de representación obra directamente tanto a favor como en contra del representado. Esta disposición es muy similar a lo que tenemos hoy en día regulado en el Código Civil. Nuestro código de 84 sigue al código napoleónico y algunos temas relacionados con la representación son, se pronuncian en los artículos 1283, 1284 y 1285. Nuestro código de 28 y vigente siguió al antecesor y simplemente los ubicó en el capítulo de contratos como fuentes de las obligaciones. Y estas son 6 posturas sobre la representación, teorías que vamos a estudiar y que al final podremos concluir cuál es la más apta. La primera postura de la negación era como se consideraba en Roma, de que no existe la representación. Surte efectos primero en la esfera jurídica propia para después trasladarse a la esfera jurídica ajena. La teoría de la ficción justamente ocurre en Francia y que explica una situación se le otorgan efectos correspondientes a otra, reputando en derecho a la primera como si fuera la segunda. Se critica esta teoría porque no explica los casos en el que el representado carece de voluntad eficaz o para ser reputada. La teoría del nuncio y que Savigny comienza es justamente que el representante es un mero mensajero. La contratación del representante es solamente la expresión de la palabra del representado. La teoría de la sustitución real de la voluntad consiste en que el negocio es concluido únicamente por la voluntad del representante. Esto es que más allá de el para qué se facultó el representante, el motivo determinante del contrato va a ser la voluntad del representante. Y se critica justamente por cuál es la limitación que tiene el representante al momento de contratar. La representación estudiada desde la teoría de la legitimación, como mencionamos al principio de este estudio, está regulada en nuestro código en el artículo 1800 y 1801. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Esta concepción es la de la legitimación indirecta, donde se abren las puertas de la esfera jurídica ajena. Da un paso, legitima para que una persona actúe, como veremos posteriormente ya el concepto actual, actúe en nombre y por cuenta de otro. Precisamente todo este estudio teórico nos lleva a la conclusión y a la definición de la representación como
legitimación que recibe una persona para actuar a nombre y por cuenta de otra. Y aquí ya pasamos a las clases de representación. Aquí enlisto tres, pero la verdad considero, a base de mi estudio, que nada más existen la voluntaria y la legal, y la orgánica es una especie de la representación voluntaria. La representación voluntaria se puede subdividir en mm, cinco elementos concretos, que son el apoderamiento en sentido estricto, el mandato, la comisión mercantil, endoso en procuración y el contrato de intermediación bursátil. Estos últimos tres eh, son muy parecidos entre sí, simplemente la materia es la que lo regula diferentemente. Para comenzar con el apoderamiento en sentido estricto o el poder, nos remitimos al concepto original de la representación. El negocio jurídico unilateral por el que una persona confiere a otra la facultad de actuar en su esfera jurídica, a su nombre y por su cuenta. Y adentrándonos un poco más en los temas del poder, existen estos cuatro clasificaciones. El poder general para actos de dominio, poder general para actos de administración, poder general para pleitos y cobranzas y el poder especial. Más adelante, donde estemos estudiando el exceso de las facultades, podremos ver una tesis de jurisprudencia donde erróneamente antes se consideraba que el poder para actos de dominio mm, encubría o venía implícito que también tenía un poder para actos de administración y para pleitos y cobranzas, pero eso será materia para más adelante. En segundo lugar, el mandato se encuentra regulado en el artículo 2546, donde dice que es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Se distingue el mandato del apoderamiento, porque aparte de que la regulación es separada, eh, que habla solamente de ejecutar por cuenta y no decir que en nombre, contemplando así la posibilidad del mandato sin poder. Y a diferencia del apoderamiento, el mandato sí requiere bilateralidad en las formas al momento de formalizar la contratación. La comisión mercantil es un mandato aplicado concretamente a actos de comercio, se encuentra regulado en el artículo 237 del Código de Comercio. El endoso en procuración es apoderamiento en materia cambiaria, regulado en el artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y son obligaciones idénticas a las de un mandato. Y el contrato de intermediación bursátil es un contrato de mandato en relaciones entre la bolsa de valores y los inversionistas y se encuentra regulada en el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores. Para pasar luego a la representación orgánica o la necesaria. Y se trata más de una especie de representación voluntaria, como habíamos comentado, pues acorde a la naturaleza del representado se necesita la formalización de esta figura. Y el ejemplo más claro para explicar esto son las personas morales a través de sus representantes. La representación legal la podemos estudiar en la patria potestad o en la tutela. La patria potestad es una institución de derecho familiar que tiene por objeto el cuidado, la educación y la custodia del menor, la administración ordinaria de sus bienes y la representación del mismo en juicio y fuera de él por parte de sus padres o abuelos. Se encuentra regulado en el 425, 26 y 27 de nuestro Código Civil. Y ojo aquí porque la administración ordinaria es que implica que sí hay límites para su administración, no es una administración general de los bienes. Y en la tutela, a diferencia de la patria potestad, es una institución de derecho familiar, tiene por objeto la asistencia y guarda de la persona, administración de bienes y representación del menor no sujeto a patria potestad y de los mayores incapaces. Se establecen mayores candados en esta institución jurídica para proteger al pupilo de los eventuales abusos, pues como no hay una relación paterno-filial, se presume que las intenciones del tutor puedan desviarse de su finalidad natural. Las clases de facultades aquí nos remitimos al apoderamiento, pueden ser especiales, especiales limitadas o generales. Y otras clases de facultades son poder para pleitos y cobranzas, poder de administración y para actos de dominio. Justo aquí, como les mencionaba anteriormente, está el fundamento para el apoderamiento. Y la tesis de jurisprudencia 19 del 2018 justamente diferencia entre todos estos poderes, que no, el poder para acto de dominio no implica las más amplias facultades como para encuadrar un poder de pleitos y cobranzas o para actos de administración.
Finalizando el estudio de las facultades, vamos ahora con la falsa representación, que es toda vez que alguien se ostenta como representante y no lo haya sido, que no esté legitimado. Genera la nulidad relativa de los actos y lo podemos ver en el artículo 1802. Los contratos celebrados a nombre de otro, porque no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona cuyo nombre fueron celebrados ratifique. El exceso de facultades es aquella situación en toda vez que alguien fue investido en representación, pero cuyas facultades no son suficientes para realizar el acto. Regulado en el artículo 2565, operaciones hechas por el mandatario con violación o con exceso del encargo recibido. Además de la indemnización, quedará opción de este ratificarlas o dejarlas a cargo del mandatario. El contrato consigo mismo es un supuesto especial en nuestra regulación. Pues podemos estudiarlo desde dos posturas. De Moore decía que era un acto unilateral y la postura que nosotros seguimos, la de Planiol, Enecherus y Ripper, que es verlo como un contrato. Nuestro código no se pronuncia al respecto, entonces queda como principio que sí se puede contratar consigo mismo, salvo en estas excepciones, que son patria potestad, tutela y la compraventa. Se encuentran regulados en los artículos expuestos. Los actos ultravires son actos realizados por representantes de las sociedades, más allá de su objeto social o finalidad. Esto es en materia societaria y se sanciona de igual manera que la falsa representación por actuar más allá de lo que se le facultó. Finalizando el estudio de esta institución jurídica, no me queda nada más que agradecerles por su atención y por su tiempo. Espero haya sido de su agrado.